Sí, preocupado por la situación que vive la comunidad Gunuleo en cuanto a algunos fallos de la justicia, pero también creemos que forma parte de un conjunto de comunidades en la provincia que el mismo instancia judicial, digamos, ha dictado desalojo contra las comunidades. Puntualmente en esta situación, la mesa de diálogo fue una instancia creada en su momento cuando fue el asesinato del Peña Rafael Nahuel, y que en realidad tiene la idea de tener una cobertura social, información y ver cómo se interviene ante situaciones de estas características. Por eso que se ha convocado y bueno, felizmente ha respondido las organizaciones sociales y académicas de Bariloche, y se han sumado y estamos en este momento en plena reunión, ¿no? Bueno, en esta primera instancia, ¿quiénes están participando? Esta gente de la Universidad de Río Negro, del Comahue, el Obispado, gente de Derechos Humanos, la multisectorial, la APDH, y seguramente alguna más que me estoy olvidando, la gente, Hijos de Bariloche, el Parlamento Mapuche, la gente del CODESI que está en pleno aquí participando. Ante todo, bueno, un poco la primera parte rondó en que la comunidad informó la situación histórica y actual, entendiendo que la comunidad, si bien ha tenido reconocimiento a partir del 2009 con la personalidad jurídica, pero es preexistente a Bariloche, prácticamente existe desde hace mucho tiempo. Además, tiene el relevamiento prácticamente concluido, el relevamiento de la 26160, que es una ley de emergencia nacional de posesión y propiedad comunitaria de la tierra indígena, que en muchos casos la justicia lo ha tomado con solo el acta inicial. Tiene cobertura legal, digamos, protección para evitar los desalojos justamente, y en realidad la justicia barilochense entiende que si la carpeta no está concluida y firmada y demás, eso no es válido, lo cual es una manera muy particular del juez Burgo y los jueces intervinientes de entender este relevamiento territorial. Nos preocupa esa decisión, esa forma de entender y no reconocer el abundante plaxón jurídico que hay de reconocimiento de los derechos comunitarios. Es una tremenda preocupación que tenemos. Entendemos que la justicia no nos puede tratar desde lo civil como cualquier otra acción, sino tiene que ver con un derecho indígena, y en esta línea estamos planteando. Los abogados defensores lo han hecho por ahí, y la verdad que no se ha entendido de parte de la justicia rionegrina, y es una de las grandes preocupaciones que estamos teniendo, ¿no? Cabe el término justicia rionegrina porque está pasando esta misma situación o esta instancia similar, se repite, ¿no?, en otras comunidades mapuche que están en situaciones parecidas, ¿no? Sí, se está poniendo en práctica el nuevo Código Procesal Penal. Algo que en realidad el común de la gente no entiende, no es parte, excepto cuando te caen con el Código Procesal Penal y los tiempos de digamos, ¿no? Es una justicia express que solamente favorece a los que tienen los recursos y los medios para defenderse, y una vez más las comunidades indígenas y muchos, seguramente los pobres de la sociedad, vamos a quedar absolutamente marginados y pasados y superados por esta justicia express. Esta es una gran preocupación, y la verdad que estamos preocupados, y ya a esta altura hemos pedido una audiencia al Superior Tribunal de Justicia para informar en principio el proceso de relevamiento de la 26160 y también cómo se atienden estas situaciones. La verdad, ahí en horas se han resuelto situaciones que entendemos que se deben abordar en principio en el Código Civil, en el marco de los derechos indígenas, insisto, y se ha hecho a través del nuevo Código Procesal Penal, que en realidad en pocas horas nos pretenden desalojar forzadamente, lo cual es una forma de entender la justicia muy particular de este Estado rionegrino, ¿no? Bueno, sobre este escenario, digamos, es que se da esta mesa de diálogo, entendiendo que las organizaciones que participan e instituciones de alguna manera quieren o buscan involucrarse o por lo menos fijar una postura, ¿no? Sin duda me parece que hay una preocupación social, digamos, ¿no? Porque en realidad yo hago hincapié en esta idea del ensayo, digamos, del nuevo Código Procesal Penal para las comunidades mapuche, pero me imagino cualquier vecino de cualquier barrio que se encuentre en una situación así, con la precariedad que uno vive, con la precariedad que uno está y ante el desconocimiento de las leyes, la verdad que vas preso, vas desalojado en pocas horas, digamos, y esto es preocupante.
Por eso hay organizaciones que vienen trabajando mucho más desde el derecho civil, desde las organizaciones sociales, académicas y demás, que pretendemos que nos den una mano en entender y ayudarnos a defendernos, porque la verdad que nos sentimos indefensos ante el accionar de la justicia, digamos, ¿no? Es preocupante porque para eso nosotros ofrecemos, es decir, desde la Constitución Nacional, desde convenios internacionales, desde la 2287, de la 26160, un montón de instrumentos legales que entendemos que la justicia lo debería valorar y no lo está haciendo. Y la verdad que la balanza de la justicia hoy está más inclinada que nunca para el lado de los que tienen el poder, digamos. Bueno, entendemos que esta es la primera instancia, la idea o la intención es volver a repetirla en otra, más adelante, digamos, en otra oportunidad. Esta es la primera instancia, como bien decís, intentamos que esto se va a ampliar, vamos a seguir convocando aquí en Bariloche y en otros lugares de la provincia también, por toda esta situación que hacía mención, y bueno, esperamos que las organizaciones sociales, en principio, y de la ciudad, además se sensibilicen, entiendan, pero además el ciudadano común, digamos, a mí nos da esa situación, que hay como una experiencia, insisto, que se está desarrollando desde el nuevo Código Procesal Penal, de la justicia provincial, ahora con las comunidades mapuches, pero también lo pueden hacer después con cualquier vecino, y esto es una situación que debemos advertirla por lo menos, y en realidad ponernos a pensar y preocuparnos de esta situación, ¿no? Bueno, aquellos que quieran formar parte, ¿cuál es la condición o cómo pueden hacer para sumarse, ¿no?, a esta mesa de diálogo? Esta salió como un poco urgente, pero la próxima será llamada con mayor tiempo y simplemente los vecinos que estén preocupados e interesados es convocarlos a participar. Los que están organizados mucho mejor porque tienen canales y formas de hacerlo, pero bueno, en breve iremos informando. En el transcurso de los minutos se resolverá cuando se convocará la segunda mesa y estaremos informando. Bueno, la intención es de alguna manera dar cuenta de algún pronunciamiento una vez finalizada la reunión. Esa es un poco la intención de seguramente haya un pronunciamiento en principio de acompañamiento a la comunidad, buenuleo. Además, que la comunidad se pueda expresar libremente en su territorio. En estos días se la ha estado privando, por ejemplo, de realizar una ceremonia, una cuestión básica para cualquier mapuche. Esto nos preocupa de vuelta, y además seguramente haya alguna comunicación al Poder Judicial de la provincia, de la mesa, expresando su opinión sobre estos acontecimientos y fallos judiciales. Bueno, esa será un poco la situación que en un rato más estaremos comunicando. Bueno, ¿qué ha pasado? Si se puede conocer más acerca de esta ceremonia, ¿cuál es el inconveniente que se ha tenido? La comunidad, en su ceremonia normal, habitual, que venía haciendo, digamos, y lo quería reafirmar en el territorio, días pasados se estaba juntando para hacer normalmente esta actividad en horas tempranas, compartiendo con otros hermanos de comunidades cercanas o hermanos que viven acá en la ciudad, y hubo intervención de parte de la Policía Provincial impidiendo el acceso a muchos hermanos y pidiendo explicaciones por qué tanta gente juntándose, lo cual interrumpió el normal desarrollo de esta ceremonia. Creemos que es absolutamente grave. Si no te permiten estar en tu territorio, no te permiten hacer tu relación con ese territorio, que es a través de la ceremonia, está incurriendo la justicia, la policía, el Estado provincial en situaciones muy graves, digamos. O sea, ¿dónde está la libertad de la expresión de nuestra gente? Y esta es una situación que realmente nos preocupa por demasía, y bueno, justamente también la estamos compartiendo acá, la comunidad está haciendo notar su preocupación en ese sentido, ¿no?